En un pequeño apartamento en las afueras de Alcalá de Henares, Javier nunca imaginó que su relación con su suegra, Carmen, podría transformarse en algo mucho más profundo que la cortesía forzada en las reuniones familiares. Siempre había pensado en la vida familiar como una rutina tranquila y previsible. Mañanas con café en la oficina donde trabajaba como representante de ventas, tardes viendo series con su esposa, Laura, y visitas esporádicas de familiares en fechas señaladas. Pero Carmen, madre de Laura, desde el primer encuentro dejó claro que él no era el candidato ideal para su única hija. Carmen era una mujer imponente, siempre impecable en un traje sastre gris con una broche de plata reluciente en la solapa, un regalo de juventud que llevaba con orgullo. Su mirada penetrante parecía atravesar a Javier hasta el hueso, recordándole a esas mujeres fuertes de las películas clásicas españolas, las que habían levantado pueblos y mantenido a flote familias enteras con mano firme y sin un ápice de debilidad. Su voz, baja y segura, resonaba en su cabeza mucho después de cada conversación, haciéndole sentir pequeño, como un alumno delante del director. La primera vez que se vieron fue en la modesta casa de Carmen en un barrio antiguo de Alcalá. Las paredes tenían el típico desconchón de las casas viejas, y el olor a puchero casero se mezclaba con el de la humedad que entraba por las ventanas sin aislar. Laura, aún prometida, radiaba felicidad, con ojos brillantes como una adolescente en su primera cita. Pero Carmen, golpeando suavemente la mesa con las uñas, llevó a su hija a la cocina para susurrarle palabras llenas de advertencia. Javier, espero que entiendas que la familia no es un juego, le dijo con seriedad. No son paseos románticos por la Plaza Mayor bajo la lluvia, es una responsabilidad real. No entrego a mi hija a cualquiera. ¿Tienes planes sólidos, una carrera estable? ¿Cómo vais a vivir en ese pisito en la periferia, donde ni siquiera funciona el ascensor? Javier intentó aliviar la tensión con humor. No soy millonario de la Castellana, pero con lo que gano podemos ir a la playa de la Manga y, si hay suerte, a la Costa Brava. Por dentro, sin embargo, sentía como la irritación hervía, como la olla a presión de la cocina cuando se le olvida destapar. Sabía que Carmen lo veía como un chico cualquiera de barrio, de familia trabajadora, sin contactos ni ambiciones deslumbrantes, muy lejos del estatus que ella soñaba para Laura. Que Laura le consolaba en el coche de regreso a casa. Mi madre es así, está acostumbrada a controlar todo después del divorcio de mi padre. Ella sola me crió y tiene miedo a que cometamos errores, pero Javier intuía que la aceptación nunca llegaría. Era como chocar contra un muro infranqueable. Tras la boda, celebrada modestamente con un ramo de flores silvestres y una cena en un bar de barrio, donde brindaron con cava barato, Carmen no intervino directamente en su vida, pero su presencia se sentía en cada rincón, como el humo de un cigarro en una vieja pensión donde las paredes oyen todo. Llamaba a Laura a diario, a veces 2 veces al día, por la mañana para recordarle el paraguas, por la noche para dar consejos sobre el caldo gallego o la colada. No olvides el vinagre, que si no la ropa queda descolorida. Laura transmitía esas llamadas a Javier con una sonrisa culpable, y él asentía, esforzándose por no mostrar su frustración. Mi madre solo se preocupa, decía ella. Después de quedarse sola, quiere que todo sea perfecto para nosotros. En las cenas familiares, como en Nochevieja, cuando Carmen traía su famoso turrón de Alicante y criticaba el árbol de Navidad por las luces demasiado chillones, Javier sentía la presión de ser evaluado en cada gesto, como si fuera examinado en un concurso de televisión. Un día, después de una larga llamada en la que Laura discutía el secreto para encurtir pepinillos, Javier explotó. Quizá tu madre debería venir ella misma a enseñarnos a vivir según las reglas. Laura se enfadó. Lloró, y solo se reconciliaron al día siguiente, abrazados en la cocina mientras sonaba la radio antigua. Pero todo cambió una gris y lluviosa tarde de otoño, típica del centro de España, cuando Laura cayó enferma con una bronquitis fuerte que le dejó la garganta hecha trizas y la fiebre no bajaba del 38. En el hospital le dijeron que necesitaba ingreso, al menos un mes de reposo y cuidados intensivos. En casa quedó su pequeño hijo, Hugo, un niño inquieto de 2 años con rizos dorados que apenas empezaba a andar, siempre en busca de atención. Javier estaba perdido. El trabajo no esperaba. Los clientes llamaban sin parar, el jefe le atosigaba con llamadas cada media hora. Contratar ayuda era un lujo imposible con su sueldo de representante. Entonces, Carmen apareció en su puerta, empapada por la lluvia, cargada con bolsas llenas de productos caseros, manzanas, leche, albóndigas hechas en casa, y con una determinación férrea, como una general preparada para la batalla. Me quedo hasta que Laura se recupere, anunció,
cruzando el umbral sin pedir permiso, con voz de mando. Javier no tuvo opción. Gracias, Carmen, murmuró, aunque sentía que una cuerda le apretaba el pecho. Compartieron el pequeño apartamento de 2 habitaciones, con papel pintado a flores desgastadas, donde la cocina servía de comedor y salón, y el baño era tan estrecho que apenas cabían 2 personas. La primera semana fue una tortura. Javier volvía del trabajo agotado, con dolor de cabeza tras interminables reuniones, y en casa le esperaba un control riguroso y constante, como en un cuartel. Carmen se levantaba al amanecer, cuando solo barrían las calles, fregaba los suelos con un olor a lejía que le picaba la nariz, preparaba un espeso gachas con pasas para desayunar y compota de frutas secas según su receta antigua, que parecía trasladarle a otra época. Desde la mesa, con una taza de té entre las manos, criticaba cada movimiento de Javier. ¿No deberías darle la cuchara más recta? Se va a manchar y luego llora. ¿No le tapaste bien la manta? Por la noche entra corriente por la ventana, va a coger frío. ¿Por qué le das el cochecito antes de dormir? Se pondrá inquieto y no pegará ojo. Sus palabras cortaban como cuchillo en mantequilla, y Javier apretaba la mandíbula para no estallar. Todo por Laura, que desde el hospital le hablaba con voz débil. ¿Cómo está Hugo? No os peleéis, por favor, por nuestro hijo que nos necesita. Él intentaba ayudar, lavaba los platos, sacaba a Hugo al parque donde las hojas crujían bajo los pies, pero siempre sentía la mirada crítica de Carmen, que le atravesaba sin piedad. Eres demasiado blando con él, decía ella, negando con la cabeza. Los niños necesitan disciplina, no mimos, si no, serán unos consentidos. Cada noche llamaba a Laura para contarle el día. Hugo había dicho coche, pero callaba las palabras de Carmen para no preocuparla. Un viernes, Javier llegó a casa antes de tiempo, gracias a la lluvia torrencial que convirtió las calles en ríos y obligó a su jefe a dejarlo ir temprano. Entró sigilosamente para no despertar a Hugo, que dormía la siesta, y vio a Carmen de una forma nueva, sentada en el sofá desgastado, con las manos cubriendo el rostro, los hombros caídos, cansada y frágil, como un viejo roble a punto de caer. En el aire flotaba el aroma del té recién hecho y un toque amargo que recordaba a la valeriana. Su espalda, normalmente recta y orgullosa, estaba encorvada, y sobre la mesa reposaba una taza medio vacía. En ese momento, Javier comprendió que detrás de esa mujer de hierro había grietas, que también ella sufría. Se acercó despacio, se sentó a su lado en el borde del sofá, sin saber cómo empezar. ¿Te cuesta?, preguntó en voz baja, mirando sus manos, ásperas por el trabajo. Carmen levantó la cabeza, sus ojos rojos pero sin rencor, y le regaló una sonrisa tímida, cálida, con las arrugas alrededor de los ojos que la hacían parecer más joven. Javier, ni te imaginas, respondió, con la voz quebrada. No quería ser tan dura, pero la vida me enseñó que no puedo mostrar debilidad. Fue un momento de tregua, como el hielo que se rompe en primavera y deja fluir el río bajo su superficie. Desde entonces, algo cambió entre ellos, como si las piezas de un viejo reloj se hubieran ajustado y comenzaran a funcionar suavemente. Javier ya no veía solo a la suegra implacable, sino a una mujer con cansancio, recuerdos y un corazón que latía bajo su coraza. Los días siguientes trajeron una nueva dinámica en el pequeño apartamento de Alcalá. Javier comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, como Carmen, a pesar del cansancio, se sentaba en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana hacia los tejados de tejas rojas y los jardines descuidados, como si buscara en el horizonte un pasado mejor. A veces, una melodía suave escapaba de sus labios, un susurro de canciones populares de los años 80, que envolvía la estancia con una nostalgia dulce y melancólica. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Carmen llevaba un vestido de algodón azul marino que ajustaba suavemente su figura, con sutiles detalles de encaje en las mangas. Sus zapatos bajos de charol brillaban bajo la luz tenue, y un delicado collar de plata descansaba sobre su cuello, reflejando la luz con cada movimiento. Javier, cortando tomates para la ensalada, notó la elegancia discreta de su suegra, diferente a la imagen rígida que siempre había tenido. ¿Sabes?, dijo ella mientras mezclaba el aliño, en mis años mozos soñaba con viajar, con ver el mundo más allá de estas calles. Él sonrió, intentando aliviar la atmósfera. Bueno, al menos ahora tienes una aventura conmigo y este caos de niño en casa, bromeó, haciendo un gesto hacia Hugo que jugaba con un camión de juguete. Carmen soltó una risita, una risa suave que parecía sorprenderla a ella misma. Con el tiempo,
las conversaciones entre ellos se hicieron más frecuentes y menos tensas. Compartían historias de la juventud de Carmen, sus días trabajando en la fábrica textil de Guadalajara, las dificultades de criar a Laura sola, y sus sueños interrumpidos. Javier relataba anécdotas de sus viajes por la costa de Cádiz, sus torpezas con el idioma inglés y su afición secreta por la cocina mediterránea. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el reloj marcaba las 11, Javier vio a Carmen sentada en el sofá, con una bata de seda color burdeos que dejaba entrever sus curvas con elegancia, el cabello recogido en un moño bajo que dejaba caer algunos mechones sueltos que acariciaban su cuello. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y un brillo misterioso. Se acercó con 2 tazas de té y las dejó sobre la mesa. ¿Quieres compañía?, preguntó con voz suave. Ella asintió, y por primera vez en semanas, la atmósfera fue cálida y tranquila, sin reproches ni tensiones, pero la calma se rompió un día cuando Javier recibió una llamada inesperada. Era un hombre mayor, con voz áspera y un acento que delataba raíces en Castilla-La Mancha. ¿Está Carmen en casa?, preguntó. Javier, intrigado, respondió afirmativamente. La voz del hombre se volvió grave. Soy Víctor, su exmarido. Necesito hablar con ella. Esa noche, Javier observó a Carmen durante horas, sus manos temblorosas mientras repasaba un anillo sencillo de oro que giraba entre sus dedos. Cuando por fin ella habló, lo hizo con una mezcla de tristeza y resignación. Víctor quiere volver. Dice que ha cambiado, que lamenta todo. Javier sintió una mezcla de rabia y compasión. La mujer que había conocido como implacable y fuerte, también cargaba cicatrices profundas que marcaban cada gesto y palabra. Esa misma noche, mientras la tormenta rugía afuera, una tensión nueva y peligrosa comenzó a crecer entre ellos. Miradas que duraban demasiado, toques que se escapaban de la rutina, y un deseo prohibido que se colaba en el aire como un susurro tentador. Javier sabía que cruzaban una línea invisible, un abismo entre lo correcto y lo prohibido. Pero algo en la mirada de Carmen le decía que ella también lo sentía. No podemos, susurró ella una noche, con los labios temblorosos y la piel rozando la suya. Pero ya es demasiado tarde, y en ese instante, mientras el reloj marcaba la medianoche, la puerta del apartamento se abrió sin hacer ruido, una figura en sombra apareció en el umbral, y la tensión se cortó en seco. ¿Quién es?, preguntó Javier, con el corazón en un puño. La respuesta quedó suspendida en el aire, densa y amenazante. La historia apenas comenzaba. El frío de aquella noche de invierno calaba hasta los huesos en el modesto piso de Carmen y Javier. La figura en penumbra que había entrado silenciosamente era Víctor, el exmarido de Carmen, que regresaba después de años de ausencia con una expresión que mezclaba arrepentimiento y desafío. Su abrigo oscuro, empapado por la lluvia, dejaba caer gotas sobre el suelo de baldosa, mientras sus ojos, duros y penetrantes, se posaban en Javier con una mezcla de desprecio y amenaza velada. Carmen, vestida con una bata de franela color vino que apenas ocultaba la tensión en sus hombros, se plantó firme frente a Víctor, como una leona protegiendo su hogar. Sus rizos canosos, que caían desordenados sobre sus hombros, parecían cobrar vida con cada palabra que soltaba con voz firme pero cargada de emoción contenida. Víctor, no tienes derecho a venir aquí y alterar esta paz que hemos construido, dijo con autoridad, aunque sus ojos traicionaban un brillo de miedo. Víctor sonrió con amargura, mostrando una dentadura un poco amarillenta, y cruzó los brazos. ¿Paz?, replicó con sorna. Eso es lo que siempre quisiste, Carmen, pero la vida tiene otros planes. He venido a hablar, no a pelear. Javier, sintiendo como un fuego desconocido le quemaba las entrañas, dio un paso adelante, con las manos temblorosas pero decididas. Aquí no se decide nada sin Carmen. Si buscas problemas, te equivocas de sitio. La tensión en la habitación era palpable, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a Javier y le susurró al oído: «Gracias, por estar aquí». Él apenas pudo responder, atrapado entre el temor y un sentimiento confuso que lo desarmaba. Las horas siguientes se convirtieron en un duelo silencioso de miradas y palabras veladas. Víctor, con su presencia imponente, parecía querer recuperar lo perdido, mientras Carmen luchaba contra su pasado y sus propios sentimientos. Javier, por su parte, se debatía entre proteger a la mujer que había aprendido a amar y el respeto por su esposa hospitalizada. En un momento, Carmen se apartó hacia la ventana y miró la calle oscura, iluminada solo por los faroles amarillentos del barrio. Su rostro, bañado por la luz tenue, parecía una máscara de dolor y lucha interna.
Javier se atrevió a romper el silencio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Ella suspiró profundamente, dejando caer la cabeza hacia atrás y tocando suavemente el medallón de plata que llevaba al cuello, un recuerdo de sus días de juventud. Porque hay cosas que el tiempo no borra, Javier. Y porque algunas heridas, aunque cicatrizan, nunca terminan de sanar. En ese instante, la puerta del dormitorio se abrió y una voz débil, pero firme, llamó desde el interior: «Mamá, ¿está todo bien?». Carmen giró la cabeza, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Sí, hija. Todo está bien», pero en el fondo, Javier sabía que nada volvería a ser igual. Aquella noche, entre sombras y secretos, nació un peligroso triángulo de emociones que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Mientras Víctor se marchaba con la promesa de volver, Javier y Carmen quedaron solos en el silencio opresivo del apartamento. Sus miradas se encontraron, cargadas de un deseo prohibido y un miedo latente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él, con la voz rota. Ella se acercó lentamente, la bata de franela dejando entrever un hombro delicado y una piel suave, y susurró al oído: «Ahora, luchamos. Pero no solo contra él. Contra nosotros mismos». Y en ese instante, justo cuando sus labios iban a rozarse, un sonido inesperado rompió la tensión. El móvil de Javier vibró con un mensaje que cambió el curso de todo: «Urgente. Ven a la clínica. Laura ha empeorado». El destino volvía a jugar su partida cruel, y la historia estaba lejos de terminar. El corazón de Javier se aceleró al leer el mensaje. Sin apenas respirar, guardó el móvil en el bolsillo y miró a Carmen, cuyos ojos reflejaban una mezcla de preocupación y cansancio profundo. Ella asintió lentamente, como si entendiera que aquella llamada de atención era inevitable y que sus vidas estaban atrapadas en una vorágine de problemas que no podían controlar. Con paso rápido, Javier tomó el abrigo del perchero y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, volvió la cabeza y vio a Carmen apoyada contra la pared, con la bata ligeramente abierta, dejando entrever una blusa de seda blanca que resaltaba su piel morena y sus curvas sutiles, una imagen que le hizo olvidar por un instante el peso de la realidad. Sus labios, entreabiertos, parecían susurrarle secretos inconfesables, una promesa de que aquello no había terminado. La lluvia seguía golpeando con fuerza las ventanas del apartamento mientras Javier corría hacia el coche, con Hugo en brazos, quien dormía profundamente, ajeno a la tormenta que envolvía a su familia. El trayecto hacia el hospital se convirtió en un torbellino de pensamientos y emociones: la fragilidad de Laura, la presencia amenazante de Víctor, y la inesperada cercanía con Carmen, que ahora parecía una mujer distinta, con heridas abiertas pero también con una fuerza nueva. Al llegar, la sala de espera estaba casi vacía, salvo por una enfermera que lo miró con una mezcla de simpatía y cansancio. Laura había sido ingresada de urgencia por una complicación respiratoria grave. Javier, con el corazón en un puño, se sentó junto a la cama, tomándole la mano con delicadeza. Laura, pálida y débil, logró esbozar una sonrisa al verlo. «Gracias por venir», susurró, con voz débil pero llena de amor. Las horas pasaron lentas, llenas de incertidumbre y desvelos, mientras Javier esperaba noticias junto a Carmen, que había llegado poco después, con la mirada perdida pero firme. En un momento, ella se acercó a él, apoyando la mano sobre su brazo, y en ese contacto hubo una electricidad imposible de ignorar. «No estás solo, Javier», dijo con una voz que temblaba ligeramente. «Pase lo que pase, estamos juntos en esto», él quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La culpa y el deseo se entrelazaban como una red peligrosa, mientras en el exterior la tormenta amainaba, dejando un cielo gris y pesado. Esa noche, cuando la clínica dormía y los pasillos se llenaban de ecos apagados, Javier se quedó mirando la puerta del cuarto de Laura, preguntándose qué futuro les esperaba. Y en ese instante, su móvil vibró de nuevo. Un mensaje anónimo: «No confíes en nadie. Todo está a punto de cambiar». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intriga y el miedo se mezclaron en su pecho. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? ¿Y qué secreto ocultaba aquella advertencia? El reloj marcaba la 1 de la madrugada, y las sombras en la habitación parecían susurrar que la historia estaba lejos de terminar. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa sobre Alcalá de Henares, como si el tiempo mismo se contuviera en espera de lo que estaba por venir. Javier, con ojeras profundas y el corazón encogido, salió del hospital tras una noche plagada de incertidumbre. El diagnóstico era grave,
Pero había una pequeña esperanza. Laura debía luchar y ellos con ella. Al regresar al apartamento, encontró a Carmen en la cocina, vestida con una blusa de lino beige y unos pantalones oscuros que delineaban su figura con sobriedad y elegancia. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto el cuello con una delicada cadena de oro que brillaba tenuemente. A pesar del cansancio, sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. ¿Cómo está?, preguntó ella sin mirarlo, mientras removía lentamente una taza de café humeante. Está estable, pero débil, respondió Javier, dejando la bolsa con provisiones sobre la mesa. Pero hay algo más, añadió, mostrando el mensaje que había recibido en la madrugada. Carmen frunció el ceño, dejando caer la cuchara con un leve tintineo. No confíes en nadie, repitió en voz baja. ¿Quién podría querer asustarte ahora? Javier negó con la cabeza, la tensión creciendo en su pecho como un nudo apretado. No lo sé, pero esto no es casualidad. Siento que alguien está moviendo piezas en la sombra. Por un momento, el silencio se hizo absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Entonces, Carmen levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y desafío. Hay secretos que preferirías no descubrir, murmuró, acercándose a él con paso firme. Yo los conozco bien. Javier se quedó paralizado, atrapado entre la curiosidad y el miedo. En ese instante, Hugo entró en la cocina, con su pijama azul y los rizos despeinados aún húmedos por la siesta. Se aferró a la pierna de Javier con una sonrisa inocente que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Papá, ¿me cuentas un cuento?», pidió con voz dulce. Javier le sonrió con ternura, arropando al niño en sus brazos. «Claro, campeón. Pero primero, tienes que prometerme algo». Hugo asintió, curioso, «que siempre cuidarás a mamá y a la abuela». El niño asintió con seriedad, y Javier sintió una punzada en el alma. Aquella noche, mientras Carmen y él compartían una cena sencilla, la conversación tomó un giro inesperado. Carmen, con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa melancólica, comenzó a relatar un episodio de su pasado que Javier no había escuchado antes. «Hace muchos años, cuando aún estaba con Víctor, descubrí cosas que no debía saber», confesó, acariciando el borde de la copa. «Secretos oscuros que envolverían a nuestra familia en una tormenta». Javier la observaba, cautivado y preocupado al mismo tiempo. «¿Qué clase de secretos?», preguntó con suavidad. Ella bajó la voz casi hasta un susurro. «No puedo contarte todo ahora, pero hay alguien cercano que no es quien parece». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La atmósfera se volvió densa, como si las paredes del apartamento guardaran silencios cómplices. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Ambos se miraron, tensos. Javier se levantó y fue a abrir, encontrándose con un sobre sin remitente. Lo recogió con manos temblorosas y volvió a la mesa. Carmen tomó el sobre y, con un gesto decidido, lo abrió. Dentro había una fotografía antigua, en blanco y negro, donde aparecían 3 personas, Carmen joven, Víctor y un hombre que Javier nunca había visto, con una sonrisa enigmática y ojos fríos. En la parte trasera, una nota escrita a mano decía: «La verdad siempre encuentra la luz, aunque duela». El silencio se apoderó de ellos. La noche se cerró alrededor del apartamento, y un misterio recién descubierto prometía desvelar secretos que podrían cambiarlo todo, y mientras las sombras se alargaban, Javier supo que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que nadie quiso contar. La lluvia golpeaba con suavidad las cristaleras de la cocina mientras Javier y Carmen contemplaban la vieja fotografía. La imagen, descolorida por el tiempo, mostraba a una joven Carmen sonriente, junto a Víctor y a un hombre de mirada fría, cuyos ojos parecían seguirlos desde el papel, llenos de secretos y sombras. Carmen, con la piel ligeramente pálida y los labios entreabiertos, acariciaba el borde del sobre con las puntas de los dedos, sus uñas pintadas de un rojo tenue que contrastaba con la sobriedad de su blusa blanca y el pantalón oscuro que moldeaba su figura con discreta elegancia. Su cabello recogido dejaba al descubierto un cuello delicado, donde brillaba el medallón de plata que nunca se quitaba. «Ese hombre», comenzó con voz baja, temblorosa, «es alguien que cambió mi vida para siempre. Alguien de quien nunca hablamos». Javier la miró, notando cómo la tensión en sus hombros se hacía más evidente, como si llevara un peso invisible que la consumía poco a poco. «¿Quién es?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Ella suspiró, apartando la mirada hacia la ventana donde la noche se espesaba. «Se llamaba Manuel», dijo tras una pausa. «Fue mi primer amor verdadero,
pero también la causa de una tragedia que marcó nuestra familia. Un escalofrío recorrió a Javier, que se sentó lentamente, sintiendo como la historia que conocía se desdoblaba en capas desconocidas y peligrosas. ¿Qué pasó con él?, insistió, preparado para escuchar la verdad oculta tras años de silencio. Carmen se levantó y caminó hacia el salón, encendiendo una lámpara de pie que bañó la estancia con una luz cálida y tenue. Cuando volvió, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Manuel desapareció la noche que Víctor y yo tuvimos la peor pelea de nuestra vida. Nadie supo nunca qué pasó realmente, pero él dejó una deuda, enemigos y un secreto que podría destruirnos a todos. Javier frunció el ceño, percibiendo que detrás de esas palabras había mucho más que una historia de amor perdida. ¿Y ahora? ¿Por qué esa foto ha aparecido?, preguntó con cautela. Carmen se acercó a él, posando una mano firme sobre su brazo. Porque alguien quiere que sepamos la verdad, o quizá que la olvidemos para siempre. En ese momento, el móvil de Javier vibró de nuevo. Era un mensaje sin remitente que decía simplemente: no mires atrás, o te arrepentirás. La atmósfera se cargó de una electricidad inquietante. En el silencio pesado que siguió, Hugo irrumpió en la sala, con sus rizos dorados desordenados y una sonrisa inocente, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su familia. «Papá, ¿me cuentas el cuento de la sirena?», preguntó con voz dulce. Javier sonrió, sintiendo la responsabilidad de proteger esa inocencia frente a los fantasmas del pasado. «Claro, campeón. Pero recuerda que a veces, los cuentos esconden más de lo que parece». Mientras abrazaba a su hijo, miró a Carmen y supo que juntos tendrían que enfrentar una verdad que no solo amenazaba sus vidas, sino también el frágil equilibrio de su familia. Y en la penumbra, más allá de las ventanas empañadas, una sombra observaba, esperando el momento justo para actuar. La madrugada envolvía a Alcalá de Henares con su manto silencioso y frío. Javier, incapaz de conciliar el sueño, paseaba inquieto por el salón, mientras Hugo dormía plácidamente en su habitación. Carmen permanecía sentada en el sillón, envuelta en una manta gris, con la mirada perdida en la tenue luz que filtraba la lámpara de pie. Ella llevaba un camisón de seda color marfil que rozaba suavemente sus piernas, y el delicado aroma de sus perfumes florales impregnaba el aire, añadiendo una sutil sensualidad al ambiente cargado de tensión. Su rostro, iluminado por la luz cálida, mostraba las finas arrugas que el tiempo había dibujado, pero también la belleza serena de una mujer acostumbrada a luchar. Javier se acercó y, sin mediar palabra, se sentó a su lado. Por un instante, el silencio fue cómplice, hasta que Carmen rompió la quietud con voz baja. «Esta historia es más grande de lo que imaginamos, y peligrosa». Él tomó su mano, sintiendo el ligero temblor que delataba su miedo. «¿Qué debemos hacer?», preguntó. Ella suspiró profundamente, girando el rostro para mirarlo a los ojos. «Tenemos que buscar respuestas, pero con cuidado. Manuel no desapareció por accidente, alguien lo quiso fuera de escena. Y ahora, ese alguien está cerca, más cerca de lo que pensamos». Javier sintió un escalofrío. Sabía que esa advertencia no era solo un juego de palabras, sino la señal de un peligro real. De repente, un sonido seco rompió la calma, el timbre de la puerta principal. Los dos se miraron sorprendidos. Nadie esperaba visitas a esas horas. Javier se levantó con precaución y fue a abrir. En el umbral apareció una mujer joven, con un abrigo largo negro y un pañuelo de seda rojo atado al cuello. Sus ojos verdes destellaban con urgencia y nerviosismo. «¿Puedo hablar con Carmen?», preguntó sin esperar respuesta, entrando sin invitación. Carmen se levantó, sorprendida, y avanzó hacia la visitante. «¿Quién eres?», inquirió con voz firme. La mujer sacó un sobre del bolso y se lo entregó. «Me llamo Isabel. Soy amiga de Manuel y tengo algo que debes saber». Javier observó en silencio, sintiendo como las piezas de aquel rompecabezas empezaban a encajar y el misterio se espesaba aún más. Mientras la lluvia comenzaba a golpear de nuevo las ventanas, las tres figuras se reunieron en torno a la mesa, conscientes de que aquella noche marcaría el inicio de una búsqueda que los llevaría a descubrir secretos enterrados, traiciones ocultas y pasiones prohibidas. Y en la oscuridad, como un espectador invisible, alguien sonreía, sabiendo que el juego apenas había comenzado. Isabel dejó caer el sobre la mesa con un leve suspiro. Sus dedos temblaban ligeramente al apartar el cabello oscuro de su rostro. Vestía con una blusa de seda color burdeos que acentuaba la curva de sus hombros y unos pantalones ajustados de tela fina, que combinaban con botas altas de tacón moderado.
Su presencia tenía un aura de misterio y determinación que capturó inmediatamente la atención de Javier y Carmen. Lo que traigo aquí, dijo, mirando fijamente a Carmen, es más que un simple recuerdo. Son documentos que podrían cambiarlo todo. Carmen frunció el ceño, tomando el sobre y sacando varias fotografías y papeles amarillentos por el tiempo. Entre ellos, un diario viejo, con la tapa gastada, y cartas manuscritas con tinta corrida. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Javier, curioso y cauteloso. Isabel se sentó, dejando escapar un suspiro profundo. Manuel me lo dejó antes de desaparecer. Sabía que había gente que quería silenciarlo. Me pidió que se lo entregara a ti, Carmen. Cuando llegara el momento adecuado, Carmen abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja, mientras Javier miraba las cartas con creciente asombro. Las palabras hablaban de conspiraciones, secretos familiares enterrados, y una traición que había marcado para siempre el destino de Manuel y Víctor. Esto explica muchas cosas, murmuró Carmen. Pero también pone en peligro a los que están cerca de nosotros. Javier sintió como una mezcla de miedo y adrenalina lo invadía. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y eléctrico. De repente, un ruido seco proveniente del pasillo lo sobresaltó. Isabel se puso de pie con rapidez, sus ojos escaneando la oscuridad. No estamos solos, advirtió. Alguien no quiere que descubramos la verdad. Carmen se levantó también, con una determinación renovada. Entonces no podemos detenernos ahora. Debemos proteger a Hugo y a Laura, y sacar a la luz lo que han intentado ocultar. Javier asintió, sintiendo que la responsabilidad pesaba sobre sus hombros como nunca antes. Sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Mientras afuera la tormenta arreciaba, las sombras dentro del apartamento parecían cobrar vida, mezclándose con sus miedos y deseos ocultos, iniciando un juego peligroso donde nadie era inocente y todos tenían algo que esconder. Y en la penumbra, una figura observaba desde la distancia, sus labios curvados en una sonrisa fría, segura de que el caos estaba a punto de desatarse. Las primeras luces del amanecer apenas se colaban por las cortinas desgastadas cuando Javier, Carmen e Isabel decidieron que era hora de actuar. La tensión en el apartamento era casi tangible, mezclada con la fragilidad de una familia al borde del abismo. Hugo dormía plácidamente en su cuna, ajeno al torbellino que se avecinaba. Carmen, con una blusa de lino blanco que resaltaba la suavidad de su piel y unos pantalones de algodón oscuros, se movía con una mezcla de determinación y cansancio. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto la línea elegante de su cuello y el brillo sutil del collar de plata que nunca se quitaba. La mirada oscura, profunda, reflejaba años de luchas internas y silencios guardados. Isabel, por su parte, vestía una chaqueta de cuero negra y jeans ajustados, con botas que resonaban en el suelo cuando caminaba con paso firme. Su rostro joven estaba marcado por la preocupación y la urgencia, pero también por una valentía que parecía imparable. Javier, con la camisa arrugada y la cara sin afeitar, sentía como el peso de la responsabilidad le aplastaba el pecho. Sabía que lo que estaban a punto de descubrir podría destruir lo poco que quedaba de su familia, pero también podía ser la clave para salvarla. Tenemos que ir a la antigua finca de Manuel, dijo Isabel, sacando un mapa arrugado de su bolso. Allí guardaba pruebas que nadie más conoce. Carmen asintió, tragando saliva. Es un lugar abandonado en las afueras de Guadalajara. Pocos saben cómo llegar. Javier miró a ambas mujeres, consciente de que no había vuelta atrás. Entonces, vamos, dijo con voz firme. Mientras recogían lo esencial, Hugo despertó y corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Carmen lo abrazó con ternura, mientras Javier le susurraba al oído que todo estaría bien. Al salir, la lluvia había cesado, dejando un aire fresco y limpio. El coche avanzaba por carreteras secundarias, entre campos verdes y pueblos dormidos. La atmósfera estaba cargada de misterio, como si cada kilómetro recorrido los acercara a un pasado oscuro y peligroso. Al llegar a la finca, una construcción antigua y desvencijada, cubierta de yedra y con las ventanas rotas, la tensión aumentó. El viento movía las ramas de los árboles, creando sombras que danzaban siniestras en las paredes. Dentro, entre polvo y muebles cubiertos por sábanas blancas, encontraron cajas llenas de documentos, fotografías y objetos que revelaban una red de mentiras, traiciones y secretos familiares enterrados durante décadas. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, un ruido en la puerta trasera alertó a Javier. Con el corazón en un puño, se acercó sigilosamente y vio una silueta oscura que intentaba entrar. No estamos solos, susurró,
alertando a Carmen e Isabel. La figura irrumpió en la habitación, con una sonrisa cruel y ojos fríos que reflejaban un odio profundo. Era Víctor, más envejecido pero igual de imponente, con un abrigo largo y una mirada que prometía tormenta. Creí que podría escapar de mi pasado, dijo con voz grave, pero parece que el pasado siempre vuelve para ajustarle cuentas a uno. La batalla por la verdad y la supervivencia apenas comenzaba, y Javier sabía que no habría marcha atrás. El destino de su familia pendía de un hilo, y en ese instante, bajo la luz mortecina de la finca, todos comprendieron que la oscuridad que los rodeaba era mucho más profunda y peligrosa de lo que imaginaron. La tensión en la vieja finca se volvió casi insoportable. Víctor avanzaba lentamente, con una sonrisa que destilaba desprecio y un brillo amenazante en sus ojos cansados. Javier, sin pensarlo dos veces, se interpuso entre él y las mujeres, sintiendo como el pulso le retumbaba en las sienes. ¿Qué quieres, Víctor?, preguntó con voz firme, aunque el miedo hacía vibrar cada palabra. Víctor soltó una carcajada seca y se acercó, dejando entrever un destello de hierro en su mirada. Quiero que dejes de hurgar en lo que no te importa. Hay secretos que deben morir con el tiempo, y tú estás a punto de enterrarte con ellos. Carmen se plantó a su lado, erguida y desafiante, con la chaqueta ajustada a su figura y un pañuelo rojo anudado al cuello, que le daba un aire de rebeldía inesperada. Sus ojos brillaban con una mezcla de coraje y tristeza, dispuesta a proteger lo que quedaba de su familia. No tienes derecho a decidir qué debe salir a la luz, le respondió con voz firme. La verdad es un derecho, no un privilegio. Isabel, con rapidez, sacó su móvil y comenzó a grabar la escena, consciente de que cualquier prueba podría ser decisiva. Víctor frunció el ceño y dio un paso atrás, evaluando la situación. Sabía que no tenía el control absoluto, pero tampoco estaba dispuesto a rendirse. Esto no termina aquí, advirtió. Volveré cuando menos os lo esperéis, y con un movimiento rápido, salió por la puerta, dejando una estela de tensión en el aire. Javier cerró la puerta con fuerza, respirando hondo para calmar el temblor que le recorría el cuerpo. Tenemos que movernos rápido, dijo, mirando a Carmen e Isabel. Víctor no va a dejar que esto salga a la luz sin luchar. Carmen asintió, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas ocultas por nubes, Javier se quedó despierto, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. La suegra que siempre había visto como una mujer rígida y controladora ahora era su aliada más fuerte, y la amenaza que se cernía sobre ellos era más real y peligrosa de lo que jamás imaginó. Pero en medio de la oscuridad, una pregunta le rondaba la mente. ¿Qué otros secretos ocultaba aquella familia, y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para protegerlos? La respuesta estaba por llegar, y con ella, un giro inesperado que pondría todo en jaque, porque en la sombra, alguien más movía las piezas del tablero, y su próxima jugada cambiaría para siempre el destino de todos.